Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, el sobrepeso y el dolor en el cuerpo. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles y contestarle también a ciertas personas que me han estado escribiendo de México, de Ecuador, de España y demás. Me han estado preguntando bastante sobre el tema de qué relación hay entre el sobrepeso y la inflamación en el cuerpo y el dolor del cuerpo. Hay muchas personas que experimentan dolor en el cuerpo. Son dolores de todo tipo, ¿no? Pero sobre todo lo experimentan cuando están sobrepeso. Ahora quieren saber por qué. Voy un momentito a la pizarra para explicarles eso. Fíjense, miren. El tema del metabolismo es un tema así como yo lo encuentro fascinante. Porque cuando estoy trabajando con el metabolismo, yo siento que estoy trabajando como con el origen de toda la energía del cuerpo, ¿no? La vida depende del movimiento. El movimiento depende de la energía. La energía no existe nada más que dentro del metabolismo. Así que el metabolismo no es una cosa esotérica, es algo que ocurre dentro de las células de su cuerpo. Y cuando está ocurriendo de forma adecuada, pues el cuerpo tiene energía. Y si tiene energía, él puede reparar, él puede desintoxicar, él puede limpiar, él puede reconstruir, él puede hacerlo todo. Pero si no tiene energía, se arrastra, no repara, no duerme bien, y hasta cáncer puede sobrevivir, ¿verdad? Ahora, ¿qué relación hay entre el sobrepeso, que es exceso de grasa principalmente, y los dolores? Vamos a empezar por definir qué es el dolor. Pues el dolor, ¿okay?, es una señal. Esto es una señal. ¿Okay? Es como si usted ve que hay humo saliendo de un sitio y dice, ¡ay, hay fuego! Es una señal, ¿no? Así que el dolor es una forma que tiene el cuerpo humano de dejarle saber que algo está mal. ¿Qué es el dolor? Es una señal. Es una forma de indicarle. Es una forma de dejar saber aquí hay problemas. ¿Okay? Entonces, el dolor, lo que más produce dolor es la inflamación. Se ha dicho que inclusive la causa principal del cáncer, la causa principal de la diabetes, la causa principal de todas estas enfermedades que terminan con itis, como artritis, bursitis, celulitis y todo lo que termina con itis, ¿qué es lo que quiere decir? Que está inflamado. El inflamado es como un fuego. Imagínense que una célula puede estar así, pero si esa célula estuviera prendida en fuego, pues eso sería el equivalente de lo que es la inflamación, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver el sobrepeso y el dolor? Pues tiene todo que ver. Entre las personas que nosotros ayudamos dentro de los centros Natural Slim, donde van miles y miles de personas en Estados Unidos, en Puerto Rico, hay Natural Slim en México, en el DF, tenemos en Costa Rica, tenemos en Panamá, tenemos servicios en Colombia. Cuando una persona va a un centro Natural Slim, a una de las oficinas que tenemos de dar servicio con consultores certificados de metabolismo, una de las cosas que más se nos queja es, ok, estoy sobrepeso, la ropa no me sirve, estoy falto de energía, que es una de las quejas principales, pero además me duele el cuerpo. Me duele la espalda, me duele el cuello, me duele las coyunturas, me duele. No tengo ganas, ni deseo, ni energía de hacer ejercicio y para colmo todo me duele. Entonces, una cosa que notamos es que cuando la persona repara su metabolismo, ¿verdad?, que básicamente es la capacidad del cuerpo de producir energía, adquiere un estilo de vida, ya sea porque leyó El Poder del Metabolismo o el nuevo libro Diabetes sin Problema y aplicó el estilo que nosotros enseñamos, que es lo que aprendimos dentro de los Natural Slim que funciona, pues cuando la persona repara su metabolismo, que lo restaura, pues controla el sobrepeso, controla la obesidad y controla la diabetes. Estas condiciones, sobrepeso, obesidad y diabetes, están íntimamente relacionadas. Fíjense que más del 85% de los diabéticos, más del 85% están obesos o sobrepeso. Y cuando usted controla la obesidad y el sobrepeso, usted controla la diabetes. Así que si controla una cosa, la controla la otra. La relación estrecha que existe entre obesidad y diabetes, estrecha, ¿verdad?, es que ambas tienen una misma característica. ¿Qué es la obesidad? La obesidad es exceso de grasa.
¿Qué causa ese exceso de grasa? Pues un exceso de glucosa, que es el azúcar de la sangre. Usted no puede estar gordo si antes no subió la glucosa, es imposible. ¿Qué es la diabetes? Exceso de glucosa. Quiere decir que cuando usted mira cuál es el origen, tanto de la obesidad como de la diabetes, los dos tienen el mismo origen, exceso de glucosa. ¿Qué causa el exceso de glucosa? Pues exceso de carbohidratos refinados, lo que nosotros llamamos alimentos tipo E, pan, harina, arroz, lo que sea. O sea, que cuando usted controla esto y pone un estilo de vida razonablemente bueno, con agüita, mucha agüita, en vez de refrescos azucarados, refrescos de dieta y porquerías de esas, pues básicamente usted controla la glucosa. Controla la glucosa, usted controla la diabetes y la obesidad, las dos. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? La característica principal de la obesidad y de la diabetes es que principalmente el 85% de los diabéticos y el resto de los obesos, todos tienen exceso de grasa. Algunas personas piensan en ignorancia de que la grasa es una sustancia muerta. La grasa no es una sustancia muerta, la grasa es una sustancia viva. De hecho, la grasa está activa hormonalmente. O sea, la grasa produce hormonas. Por ejemplo, ya se ha visto que la grasa del cuerpo produce unas sustancias inflamatorias. Una de ellas se llama vasopresina. Vasopresina es una hormona que produce la grasa que hace que los vasos sanguíneos se presionen, que los contraiga, causa contracción y eso sube la presión. Y es una sustancia inflamatoria, el vasopresina. La otra es una que se llama tumor necrosis factor. ¿Okay? Esto es otra sustancia inflamatoria que produce dolores en el cuerpo, dolores tipo artrítico, dolores en la espalda, dolores en el cuello. Es sustancias inflamatorias, las produce la grasa. Y también la grasa produce una sustancia que se puede medir, que se llama proteína reactiva C. Usted puede ir donde su médico ahora mismo y decirle, oiga, yo quiero hacerme me está doliendo todo el cuerpo, hágame una prueba de proteína reactiva C y se la mandan a hacer, no es carísima. Y va a ver que sus niveles están anormales. Ahora, todas esas sustancias inflamatorias, pues son inflamantes. Como inflaman, producen dolor. Porque el dolor es el aviso del cuerpo de que hay inflamación, de que hay problemas, de que hay falta de oxígeno, que las células se están muriendo. Todo eso viene como efecto del exceso de grasa o en el caso inclusive de los diabéticos delgados. El diabético delgado pues tiene dos problemas. De hecho, los diabéticos que más daño tienen en el cuerpo no son los gorditos, son los delgados. Porque el diabético delgado, además de que tiene diabetes, tiene el páncreas ya dañado y no puede ni siquiera producir insulina para engordar. Por lo tanto, si usted va a un centro de diálisis, a un sitio donde están cambiando la sangre, porque los riñones se dañaron, lo más que va a encontrar son diabéticos delgados. El diabético delgado es el que más se muere el corazón, el que más amputa, el que más pierde la vista. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene exceso de glucosa. Y como esa glucosa se fermenta y causa destrucción al cuerpo, pues lo inflama. Y cuando lo inflama, le aumenta el dolor. Así que todo esto está relacionado detrás de una sola cosa. Que tanto la obesidad como el sobrepeso, como la diabetes, son causas de inflamación. Cuando hay inflamación, va a haber dolor. ¿Usted quiere quitarse el dolor? Arregle su cuerpo. Léase el poder de metabolismo, léase diabetes sin problema, se consigue en internet, se consigue en distintos sitios, lo tienen en todo el planeta, está en 12 lenguajes, léalo. Si puede ir a un Natural Slim, en México, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, vaya. Y ahí tiene ayuda especializada para lograrlo. Pero una vez que usted controla sobrepeso, obesidad y diabetes, el dolor se va. Y eso se lo comento porque la verdad siempre triunfa.